Hola. Hola Linda, qué gusto verte, qué gusto Hola, escucharte. Robert, qué bueno que estés aquí. Ya lo logramos. Qué bueno. Sí, qué El lindo. segundo live, Robert. Fue hace tanto tiempo el primero. ¿Cómo estás? Bien, gustoso de estar acá, siempre es grato conversar contigo. Me encanta Y, lo que haces. y Una super cita. lo mismo para ti, Robert. ¿Me puedes recordar? Porque para contar también para los demás, yo me recuerdo de la última vez que dijiste que tú también recibiste el diagnóstico Crohn, ¿cierto? Cuando eras niño. ¿Fue así? Claro, o sea, eventualmente, porque en esa época no era tan conocido, supongamos ya de chiste en chiste, de esa época son como 20 años cuando fue, ¿no? Pero fue un Sí. recorrido interesante. Yo nací por cesárea, no tuve lactancia materna y tenía diarrea crónica, ese era el Exacto. diagnóstico. Tuvieron que pasar varios años para que detecten una insuficiencia pancreática inicialmente con un test de tritasa en heces que no se hacía en Latinoamérica, tocaba enviar el examen a otro país, era un relajo. Wow. Entonces, Wow. después de años llegué al diagnóstico de insuficiencia pancreática y claro, como yo no podía procesar las proteínas, no podía procesar las grasas, pues eventualmente empecé a sangrar y ahí fue donde ya después justamente ya salió la calprotectina elevada, pero me resonaba que había algo más, ¿no? Me decía, no, no es como que mi propio cuerpo se ataca y listo, es como que dije, no, hay algo más y ahí así es como llegué al diagnóstico. Me tardó mucho tiempo, supongo que a ti te pasó similar, o Sí, quizás tuviste el diagnóstico de imprevisto, pero tardan mucho en pasé llegar. muchos Bueno, ahora es más frecuente. departamentos. Sí. Ahora que está más frecuente, lamentablemente está más frecuente la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa está en alza. En nuestra época pues no era tan frecuente, entonces como que no Exacto. era tan sospechado. Entonces fue difícil porque era diarrea y creer que a veces sí es solo como que ya te sale, no dices, no, no es que solo es diarrea, es algo más, algo falta. Y es un camino duro, pero que también si uno le aprovecha, le deja otra perspectiva de la vida, te enseña que quizás no debes trabajar tanto, Dios no te creó solo para trabajar, te creó para varias Sí. cosas bonitas. Oye, Entonces pero fue un bonito proceso. en tu caso fuiste niño, ¿qué edad tenías? Fue una travesía, imagínate que las diarreas crónicas empezaron desde que yo nací prácticamente. ¿Y a qué Sí, lo entonces asocias? ¿Tienes como una razón? ¿Piensas que por la cesárea? uno de los factores de riesgo es la cesárea. Ahora que me gusta hablar contigo porque esas cosas no me preguntan a menudo y es lo que a mí me gusta La causa, compartir, esas partes ¿cierto? secretas, sí. Es también lo que afecta a toda la parte hormonal, que ahora está papers, hay estudios por ejemplo, los niños no crecen porque no se secreta la hormona del crecimiento porque era un hogar como disfuncional, un hogar disfuncional. Eso te lo iba a preguntar, o sea, no sabía exactamente cómo preguntarlo, es un tema delicado. Si también piensas lo de que los padres ahí pueden influenciar de tal Claro, manera que incluso los hijos ya nacen con esos tipos de problemas. por supuesto. Y por ejemplo, mi coach es un tipo como yo soy sensible y tengo el pensamiento mágico desarrollado, entonces me hago guiar por un coach que en cambio es muy pragmático, muy de cosas de tierra, ¿no? Como, a ver, aterrízate. Entonces él dice, no, no es que eres intuitivo, no es que eres sensible, sino que tu cerebro funciona como el de un veterano de guerra. Entonces tú tenías que estar pendiente a los cambios de humor de mamá. Entonces no es que eres del todo sensible, sino que tu visión periférica percibe que ya está fruncido el ceño, percibe que ya está mordiendo los dientes, percibe una postura desafiante y tú automáticamente cambias como Como que que ya te das cuenta. ya cuando Claro, estabas ahí durante el embarazo, ¿cierto? Ya empieza ahí todo eso, tal vez incluso claro, antes, no sé. por supuesto. Esa es una. Y la otra es que también, o sea, ahora se sabe que ya hay toxinas que en el embarazo pasan. El mercurio pasa, los metales pesados pasan, el aluminio que a veces está en los desodorantes pasa por la barrera hemática hacia el seno y a veces se comete ese error. Yo he visto que por más que digan que no, hay ciertos fármacos, mi mamá también sufrió de psoriasis, entonces ella Okay. usaba mucho corticoide, mucho Oh, cortisona, okay. Mm. cortisol, tuvo un embarazo muy, muy complicado,
en casa, y yo por eso siempre les digo a las mujercitas, sobre todo, cásense con alguien que no sea un hijo más, que en verdad sea una pareja. Bien. Sí, yo amo mucho a mi papá, porque mi papá fue como un hermano, al menos las primeras etapas de mi vida, era como un hermano. Mi mamá no tenía esa figura como de una figura masculina, en verdad, que sea un soporte. Creo que eso es importantísimo. Entonces todo eso influyó, claro, la alimentación también. Empezó justamente en esa época, empezó a cambiar, ¿no? La gente antes cocinaba con grasas animales, con la manteca, con ese tipo de grasas, pero justo ahí como que se introdujo también el aceite vegetal, los fritos, que fuese como engaño que hubo, ¿no? Que dejen esto, ahora comen el de palma, el de girasol, este es el mejor. También siento que eso influyó. Entonces se sufrió mucha violencia desde el vientre también. Entonces creo que eso afectó a mi mamá, y como que uno siente, ahora que soy papá, me doy cuenta de lo distinto. En cambio, ahora, por ejemplo, por ahí tengo una fotito de mi hijo que está ahí siempre conmigo. Lo vi, felicitaciones, lo vi en tus historias. Es distinto porque, claro, me dicen, tú de chiquito eras así inquieto y como que estabas así como desde niño, como una mini ansiedad. En cambio, él es como súper relajado, está como súper tranquilo. Qué bonito. Entonces yo siento que toda la parte emocional que recibe mamá, el apoyo que recibe mamá, porque a veces el parto es un proceso muy, muy duro, el embarazo, cambia mucho el estilo de vida. Mamá necesita en verdad como una tribu sana detrás, que es un respaldo, y si no lo tiene, pues ahí es complejo, y escucharle al cuerpo en el embarazo. De hecho, eso vamos a agregar a uno de nuestros programas, como la nutrición de la digestión en el embarazo, sobre todo para reflujo, porque a veces, claro, me da ganas de dulce en el embarazo, y quizás lo que necesito es unas cerezas, unas cherries, unas frambuesas, ¿sí? Me da ganas de sal, y quizás sí necesito un poco de sal marina. Como conectarse con el cuerpo. Sí, por ejemplo, mi esposa, que no era muy de carnes rojas, en el embarazo le quería comer hígado, quería comer carne, corazón, era una cosa. Entonces yo le dije, bueno, si sientes eso, cómelo. Sí. Cómelo. Y en verdad le empezó a ayudar. Entonces sí siento que fue desde antes, o sea, fue un resultado de el ambiente, del ecosistema, decimos del ecosistema digestivo que falló desde el embarazo. La lactancia. La lactancia que no hubo. A veces digo, Dios es sabio, quizás hubiese sido peor si yo recibía los corticoides que pasan también por la barrera. No sé qué tan bien hubiese sido la calidad, y hay veces que pasa eso, ¿no? Si mi niño no engorda, toma leche, pero no engorda. Entonces, no es bueno no comerse el cuento que te dice, no importa lo que coma, la leche sale. No, sí importa lo que comas, porque tu calidad no va a ser lo mismo, la calidad de una leche, por ejemplo, que se alimenta como tú, que le mete cositas buenas, los verdecitos, le pone los colorcitos, de solo está como ultraprocesado. La calidad de la materia en la que metemos influye a nivel celular. Entonces yo creo que eso fue lo que influyó mucho en el embarazo, en el parto, y después en el posparto, donde finalmente mi mamá se quedó como sola y no sabía qué hacer, era complejo. Va siempre de vuelta a lo emocional, y en los niños pequeños a los papás. Es increíble. Claro. Y pienso que es, para mí, por lo menos, difícil de comunicar de repente para los papás que quieren hacerlo todo bien y preguntan por qué su hijo se enfermó. Y a veces como que no conozco la situación de los papás, y ahí tocar ese tema es súper fuerte a veces cuando vienen con su hijo enfermo, pero es como, ¿y qué tal la situación ahí de ustedes? Por supuesto, y tú eres muy linda y muy suave. Yo soy directo, yo les digo, quizás no eres tú el que le está enfermando, quizás no eres tú el que lo enferma con esos comportamientos obscenos de explotar y reventar, no será tú. Tu presencia no le pone como a la defensiva, y por eso, no solo hablando de energéticamente, fisiológicamente, la sangre del cuerpo se va a ir a los músculos, se va a ir al cerebro, se va a ir al corazón, y no se va a ir al intestino, no se va a ir al estómago para digerir, porque él se siente en tensión. Entonces como que uno siente que está en una guerra. Para el niño es una guerra. Entonces dice, ya le doy de comer de todo, ya le doy todo, pero sigue un caos, una cosa terrible. Para el niño es como una guerra. Hay los estudios que dicen que para un niño vivir en un hogar disfuncional es el equivalente a ser un veterano de guerra, imagínate. O sea, es un estrés postraumático tan grande, y por eso... Me imagino, wow. Y uno lleva después lo tienes en el subconsciente, no tienes idea de dónde vino, y ahí después tienes problemas
psicológica. Oh, qué tremendo. Y Robert, ¿y cómo saliste después de eso? Porque seguiste sufriendo de la digestión ¿hasta cuándo? ¿Hasta que ya fuiste adulto o se mejoró antes? Ya cuando fui adulto, porque ahí dije, bueno, Mi mamá tuve la suerte de que ella era mucho de, vamos a los homeópatas, a los energéticos, entonces por ahí tenía mis temporadas de remisión, por ahí, y luego ya medicamentos, acá en el país era más el corticoide, después un tiempo con mesalacina, por suerte ya pude dejar, pero la clave fue cuando ya empecé a estudiar medicina y ya empecé los primeros años y me di cuenta, dije, no, como que voy a necesitar algo más. O mientras estudiaba medicina también exploraba como más la parte holística. Empecé así hasta que en algún punto todo se juntó, llegué a la alquimia y de planta y naturaleza me di cuenta que sí fue bueno, pero mi verdadera sanación fue cuando volví a incluir en todo eso a Dios. Dije, bueno, la planta de Dios Sí, eso me acuerdo que y me la contaba. oración, Sí, eso sí. fue, Como ese la fue el parte punto clave. espiritual, conectarse Sí, con eso. Oye, de hecho, a mí también me pasó lo mismo y yo también empecé a sanar cuando trabajé más con esa parte espiritual, que la verdad yo no la tenía nada. Pero aquí hoy en día es súper raro que, honestamente, que alguien tenga alguna religión. Y yo me conecté más con terapias energéticas. En mi caso, cuando tuve una casi recaída que yo sentía en el 2018, sentía que me estaba empeorando y yo pensé, ya, ahora voy a probar diferentes cosas porque no quiero volver a enfermarme y ahí entré con todo como a temas de Reiki, biomagnetismo, temas con energías y péndulo y todo eso y me mejoré porque me dio también tanto gusto y siento que el campo energético es tan importante que también trabajemos con eso, porque siempre todo primero pasa ahí, a nivel energético. Eso me vas ayudó arriba, claro. tanto. Sí, me ayudó tanto. La parte espiritual, ahí también están comentando. Sí, Claro, y como decimos, o sea, no es importante la religión, pero sí hacer un trabajo que te aliviane el corazón, que te exacto. permita quitarte, a veces con la mano en el pecho, sí, papá y mamá fueron así, mamá y papá fueron cocinado y asado, pero no me voy a escudar ahí y mirarme al espejo y decir, chuta, a veces sí me porto como la mierda, a veces sí tengo veneno, a veces sí envidio, a veces sí, o sea, siéntate y empieza también a ver tu sombra para que se pueda liberar. Entonces, todos esos trabajos que tú nos mencionas nos ayudan a que el corazón se saque ciertos venenos que están ahí. Quizás no es tu culpa que estén ahí, pero sí es tu responsabilidad limpiarlo. Eso, tomar ahí esa autorresponsabilidad, ese empoderamiento, si no, no va a funcionar, nadie lo puede hacer por ti. Ahí están preguntando cómo se trabaja el campo energético. Buena pregunta, ¿cómo lo haces tú? Bueno, hay varias formas, tú mencionaste una, el Reiki es otra. Eh, a mí me gusta aplicar las ciencias antiguas, que es como la base de la alquimia, en donde veo también, por ejemplo, tu signo del zodiaco, qué es bueno para ti según el La día en que astrología. naciste. Entra también, claro, la carta natal. En nuestros programas más avanzados vemos la carta del paciente y la carta del mundo, o sea, qué es bueno para mí ahora, Wow. ¿cierto? Entonces, Entonces, ¿ahí vas más allá de la enfermedad o ves eso en relación a la enfermedad? puedo ver la enfermedad y un poquito más allá también, o un poco más atrás también. Por ejemplo, hay predisposiciones. Por ejemplo, hay gente que es de Aries y son muy fogosos, muy la tendencia a enojarse. Entonces es difícil decirle no te enojes, pero sí es fácil decirle, bueno, habla firmemente porque es tu carácter, no vayas en contra de la naturaleza, pero no tienes que ser grosero para decir las cosas firmes y como son. Entonces eso les ayuda bastante. En cambio otros son más suaves, más sutiles, ¿sí? Y siento que ambas vías son bonitas, tanto la seca como la húmeda, te permiten llegar a la divinidad, al creador, ¿no? Entonces, mientras más tengamos presente al creador en nuestras vidas, es más fácil que el campo se pula solo, porque él siempre nos está buscando, somos nosotros los que nos alejamos de Dios, del creador. Cuando uno más bien se acerca, el campo se puede llegar a limpiar solo. Claro que una ayudita, el Reiki también es otra forma, pero el Reiki justamente de eso, ¿no? Volver a activar los centros para que vuelvan
vuelvas a estar en armonía con la creación, recordando que el ser humano es parte de la naturaleza. Ahora como que medio se le separa, pero cuando volvemos a ese estado natural, eso se regenera solo ahí. Por ejemplo, uno dice con la meditación. Para mí la meditación fue importante, pero para mí más fue como el levantarme, hacer lo que tenía que hacer, ser más agradecido, ya no quejarme tanto porque tengo que lavar la basura, tengo que hacer esto. Decía, bueno, qué bonito, tengo una misión de vida, soy importante Wow, eso también, ¿cierto? Conectarse como con una misión de vida. He estudiado un poco de ancestrología y ahí también en algún módulo hablábamos de que nos enfermamos cuando perdemos la conexión con el propósito de nuestra vida. Y me hizo tanto sentido, me pasó lo mismo también. Y la verdad, desde que me sané, o sea, desde que tengo tan así mi propósito también con mi trabajo, aquí con lo digestivo, con Sana tu Colon, no me enfermo. Es una cosa de locura. Antes tenía mucha bronquitis, tenía una vez hasta pulmonía, así se llama, pulmonía. Sí. Tenía de la digestión, obviamente, y desde que estoy como tan centrada y sé mi objetivo, sé mi pasión, mi cuerpo no se enferma. Es demasiado increíble. ¿Te pasó también algo similar? Lo que pasa es que también ahí estás viviendo, ¿cierto?, la propia existencia, o sea, es tu camino de la heroína, tu aventura. El ser humano en el fondo quiere vivir una aventura, caer, levantarse, esa es la vida. Si estamos en un estado pulsinánime en donde todo sale bien y no pasa nada, eso te durará 2, 3 semanas, pero de pronto quieres un propósito, de pronto quieres contribuir, son necesidades del ser humano. Y cuando uno se aleja de su propósito, como bien dices, yo también siento que ahí fue que uno también se enferma, culpaba mucho a mis padres, a veces la gente no habla de lo que hacía mal, yo sí hablo de lo que hacía mal, lo que hago mal, cambio mucho lo que a veces pienso, investigo, entonces yo sí culpaba demasiado a mis papás, creía que por ellos ya estaba así, pero al mismo tiempo tenía una dependencia de ellos, o sea, era una relación muy tóxica, no les perdonaba, cuando se entendía, pero en realidad lo que quería era como vengarme. Cuando empecé a ser honesto, dije, lo que quieres es vengarte. Sí, es porque también naciste así, ¿cierto? Con todo eso, como que no tuviste básicamente nada que ver con todo lo que pasó. Y sí, se entiende. ¿Y qué hiciste? Entonces me fui por una filosofía bonita que se llama el estoicismo. Entonces ellos hablan, dicen que la mejor venganza es no ser como ellos. Entonces eso es lo que hice, no desde el mala onda, desde, no voy a ser como tú, sino desde, bueno, lo primero que voy a hacer es irme de mi casa porque no puedo sanarme donde me enfermé. Entonces ese fue mi primer objetivo. No tienes que tener, exacto, no tienes que tener tu vida entera resuelta. Yo no llegué al hacking digestivo o como tú a Sana tu Colon de la noche a la mañana. Yo sabía que mi primer objetivo era irme de mi casa. Y le pedí a Dios y hacía todo lo posible por irme. Empecé a, trabajé de todo, hasta antes de graduarme llevaba las camillas, ayudaba a bañar a los pacientes antes de graduarme. Y mira, después me gradué y ahí mismo me dieron un trabajo ya como médico. O sea, las puertas se abrieron, pero tuve que incomodarme. Tuve que hacer cosas que no me gustaban. Y a veces me decían, Robert, dame pasando el bidel con la orina del paciente, date lavando. Y yo lo hacía. Empecé muy desde abajito, pero era libre. Vivía en un cuartito con más amigos y ahí sentí que empecé a sanarme. Entonces dije, wow, qué bonito. Y ahí empezó el proceso. Después la vida tiende a expandir lo que haces. Si en este momento tu situación es miserable. No tienes que sanar en un lugar perfecto, es que simplemente ahí te saliste de tus desencadenantes, básicamente. Te saliste de lo que te causó tanto daño, ¿cierto? Exacto. Tú la tienes clara y por eso es maravilloso el trabajo que haces. Entonces, yo sabía que lo primero que tenía que hacer era eso. O sea, y a eso le puse mi alma, mi vida y mi corazón. Y lo logré como en 6 meses, después tuve un tiempo ahí. Y de ahí la vida premia, Dios premia, no al que está todo el tiempo orando y en la iglesia, sino al que está viviéndolo, al que está afuera, al que está... Entonces ahí llegaron las bendiciones, después me contrataron, ya ejercía como médico, mejoró un poco. ¿Y sientes que ahí encontraste también tu propósito? Claro, y ahí empezó como ya se llamaba, decía, mira, y yo empecé a aplicar las terapias ya como estaba graduado.
empecé a aplicar en mis consultas las terapias que había aplicado en mí, las terapias anteriores, de cursos que había hecho, hacía acupuntura a domicilio, hacía Sí, masaje. qué bien. Entonces era bonito, ¿no? Entonces igual después llegó la pandemia y tocó empezar otra vez desde cero y me tocó brincar a las redes. Pero me di cuenta que era por ahí, que era por ahí. Y como tú, empecé a verme que yo podía compartir todo ese dolor, ahorrarles a las personas dinero, dolor, sufrimiento, y ya me enfermaba menos. También era mucho de, o sea, de exigirme, sí, pero no de sobreexigirme ni de autocastigarme, pero empecé a ser más exigente conmigo y más tolerante con los demás. Bien. Y ahí fue otro punto de switch ahí, porque dije, bueno, era más compasivo, pero al mismo tiempo era exigente en el sentido de, bueno, tengo que levantarme, tengo que hacerlo. No era de que no hice y me victimizaba, sino de, en verdad, ejecutar lo que me proponía, porque como no había mucho esa figura paterna, de algún lado tenía que sacarla, y tuve suerte de que vivía con amigos mayores, ex militares, entonces veía cómo ellos se levantaban a las 4 de la mañana y limpiaban su cuarto y al gimnasio y a trabajar. Entonces fue rodearme de las personas adecuadas también. Bien, Eso cambiar tu fue mindset también. un switch. Sí, y creo que esa es la decisión más importante, porque tengo pacientes, y supongo que a ti también te pasa, que a veces entre risas, pero tengo pacientes que se divorcian y se sanan. O sea, es algo brutal. Sí, tenía también de ¿Te ha repente pasado? una paciente, o es siempre lo mismo, es cuando entran a la U se enferman, o cuando de repente también terminan con una pareja, se enferman, porque todo lo acumulado ahí como que se expresa por fin, y después empiezan todo ese viaje. O, ¿qué más? Cambian de país, algo, siempre pasa algo en la vida, y lo que más veo es que la mayoría, como yo también, como tú también, tenemos que tocar fondo, la mayoría, para tener esa motivación de salir adelante y sanarnos. Y veo mucho que los que quieren sanar, pero no tienen esa actitud, esa que voy a hacerlo, voy a hacer todo lo necesario para lograrlo, que esos se siguen girando en esos círculos viciosos cuando solamente dicen, ojalá, quiero sanarme, espero que sí. Esa cosa que es como más victimismo. Es Exacto. difícil eso. Eso lo tenemos en común. Es Con todos así. los que sanan. Y yo les digo a la gente muchas veces, quiero sanarme, como tú dices, está como en el mundo víctima, también estuvo. Y yo les digo, ¿qué tan dispuesto estás a ir para sanarte? Yo la verdad, Bien. entre pandemia, entre salir de viaje, yo he invertido en estar como estoy ahora, que gracias a Dios como tú puedo comer de todo, ahora De como hasta todo. Sí. los sushis crudos, bueno, yo soy un poco más carnívoro que tú, y La está bien, ¿no? hamburguesa. No, todo. Todo. Y les digo, ¿cuánto estás dispuesto a gastar? ¿Estarías dispuesto a empeñar tu casa para dejar de trabajar un tiempo? Y es chistoso porque cuando la gente termina teniendo un cáncer, una úlcera, terminan vendiendo su casa, terminan vendiendo su carro. Digo, quizás no necesitas tanto, pero sí hacer una inversión que valga la pena. Por ejemplo, entrar a un programa de los tuyos que tiene su inversión y está bien que cueste porque ahí lo valoras, ahí lo haces. Esos Entonces, son las mejores transformaciones salen de esos programas. Yo creo que es porque esa decisión es tan grande de que voy a hacerlo, ya, me duele, pero quiero hacerlo, y lo hacen y lo logran y se sanan. Es la decisión, es esa determinación. Claro, porque si no quiero invertirle $1,000 al curso de Linda, es una locura, y después me da cáncer, me da una úlcera y termino vendiendo mi casa, es 20,000 quimioterapias, o sea, es una locura. Y quizás para comprarme el último iPhone, el PlayStation, o sea, es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de perspectiva, y qué tan dispuesto estás ahí para sanarte. O sea, si en verdad quieres sanarte, ¿por qué esperas a tener cáncer para ahí sí separarte? ¿Por qué esperas a tener una úlcera para divorciarte? Pero es cierto, es tan fuerte eso, pero la mayoría, a veces, no sé si te pasa también, pero a veces me escriben personas, piden ayuda, y después no me escriben más, y después me vuelven a escribir como en medio año más, y me escriben de nuevo, estoy tan mal de nuevo, porque con la digestión, bueno, viene como en brotes o en crisis, ¿cierto? Y me vuelven a escribir, hasta que en algún momento la cosa se pone tan mal que dicen que no puedo más, hasta ahí y no más, y ahí se deciden hacer un cambio. Pero si haríamos eso mucho antes, bueno, tanto se ahorrarían tanto sufrimiento, pero en mi caso fue lo mismo, yo también tuve que tocar fondo
Claro. con todo para lograr eso. En mi caso, por ejemplo, fue un poco distinto porque yo como ya nací jodido, mi único objetivo en la vida era desjoderme. Es Entonces cierto. yo estaba dispuesto a todo. O sea, la ventaja es que de mis papás, que eran así, que un poco aprendí mucho la fuerza. O sea, cogí lo bueno también de ellos. Mi mamá era así, determinada con mi hijo, pero salgo adelante. O sea, cogí también lo bueno, aprendí a hacer eso también. Entonces dije, aquí no me importa si yo tengo que endeudarme, si yo tengo, pero yo tengo que estar bien, porque yo creo que en el fondo tuve un sueño en donde yo estaba en un hospital y me pasaba un suero amarillo y yo me veía como calavérico. Entonces yo intuí, dije ese sueño. No te voy a mentir, consulté con una chica que interpreta los sueños y me dijo, eso es que Me encanta. estás con cáncer y te están dando quimioterapia. Entonces yo dije, wow, no puede ser, yo voy a, Una si Dios me ha alerta puesto esto, interna. exacto. Entonces dije lo que me cuesta y empecé a así invertir en cursos por aquí. Me fui a Estados Unidos, me fui a Europa, estuve un tiempo en Italia Wow. y ya cogí de por aquí y de por allá, pero todos tenían algo en común, lo que tú dices, o sea, ¿qué te desencadena? ¿Qué te enferma? ¿Qué te drena? Exacto, ¿Y cierto. por qué sigues de ahí? ¿Por qué sigues de ahí? O sea, Sí. ¿por qué no haces lo primero? A veces dicen, doctor, no sé qué hacer con mi vida. Sálgase de su casa, deje de vivir con sus papás. Va a ver que es otra. Por ahí va. Oye, tengo una pregunta, Robert. La última vez me comentaste, hablábamos de rutinas de autocuidado y ahí tuvimos como una conversación divertida porque salió al final que a veces tu rutina de autocuidado es de hasta 4 horas en la mañana y te quería preguntar si Sí. todavía es así. Bueno, ahora Ahora empiezo igual, sigo levantándome a las 4:44, eso es algo que hago siempre. cuatro, Solo que era que, cuatro. sí, Oh, siempre me duermo a las 10:30 y me levanto a las 4:44. qué interesante ahora. Aquí tengo es como mi horario, entonces siempre empiezo a las 4:44, empieza mi diana general. Wow. Eh, ahora ya no son 4 horas, un poco menos, pero dentro de esas 4 horas está pasar tiempo con mi hijo, estar con Iba a él. decir, con tu O hijo. sea, Sí. ahora paso con él. También ahora he empezado como a incluirle en lo que hago, que me vea. O sea, ahora mira que es bueno dejarse tiempo porque la vida cambia y ahora pues paso con él, tengo tiempo para él. Qué Él bonito. se ha vuelto como ese motor Sí. y ha mejorado mucho. Ahora estoy trabajando un poquito más, cogiendo, porque a veces no cojo tantos pacientes. Me gusta trabajar con gente comprometida, la verdad, solo con las personas que Sí. están listas. Entonces ahora he podido trabajar un poquito más, darme ese impulso y pues lo he metido a mi hijo en esas Bonito. horas del día Eso, sí, eso es lo bueno también. ¿Y qué haces con mi como... esposa Ah, ¿cómo? y también con mi esposa Sí. ahí. Entonces de ahí, viste en el horario, dice como antes era desde las 4 como hasta las 11, ahora es desde las 4 como hasta las 9:30, porque el resto es con la familia. Siento que ahora esa es ¿Y mi obligación ahora. tienes como una hora, como se dice, como fixa de trabajo o mezclas? ¿O tienes como una hora que dices que ya, ahora me desconecto y listo? Tengo, por ejemplo, los miércoles grabo el contenido desde las 10 hasta las 11 o 12. Los pacientes, a Oh, única a forma ver, espera. Ahí va. de que yo, eso, entonces los miércoles grabo el contenido desde las 10 hasta las 11 o hasta las 12, grabo el contenido para la semana. Los pacientes que tengo ahora son solo, o sea, solo los que han entrado al programa del hacking digestivo pueden acceder a una cita conmigo. Ya no hago citas uno a uno, a menos que ingreses al programa, donde en verdad lo primero que te enseño es cómo organizar tu tiempo, tu día, cómo Es crear un espacio importante para eso. sanarte. De hecho, lo pregunto Sí, porque ese tema de la gestión del estrés es tan importante para todos. Todos siempre dicen, ¿cómo puedo tener menos estrés? ¿Qué puedo hacer? No tengo tiempo para autocuidado ni para nada más. Y me claro. preguntaba cómo lo haces tú. Y si no, es que a veces no estás estresado, estás desorganizado nomás. ¿Cierto? Sí. Entonces me divido, no tan así estrictamente, pero sí he programado, así como uno programa para dañarse, después uno puede programar para trabajar menos y hacerlo de una forma más eficaz que te permita
Yo le llamo, es un módulo que vemos en el programa que se llama intestino abundante, como, o sea, trabajo menos horas y gano un poquito más, aprendiendo nuevas habilidades, o sea, Intestino diferentes. abundante, wow. Sí. Eso va como a qué tipo de, o sea, ¿es parte de esas ciencias antiguas también? Sí, utilizamos, por ejemplo, que te vistas de blanco, que tengas, Ajá. por ejemplo, así cosas Ah, qué interesante. distintas, Con que te todo, con estimules colores y todo. con colores, por ejemplo, tener así, mira, unas moneditas antiguas que son de hierro, de plata, de cobre, con un poco de arroz, Wow. ayudan mucho, sí. Entonces, es como un recordatorio que, por ejemplo, el dinero se imprime, en realidad es impreso, el dinero fiat, ¿no? Es algo, es una, cuando se estudia el dinero a profundidad te das cuenta que es como otro engaño, ¿no? Ahí está la Sí, moda, ellos imprimen, sí. entonces a partir de ese conocimiento, en que yo sé que eso es como impreso, como en la casa de papel pueden ver la serie en Netflix, dice uno, wow, lo que me falta es quizás A ver, ahí te cortaste. Tal vez alguien te está llamando o algo así. el cargador, creo que se movió. A Ahora sí. ver, no, ¿por qué te contabas? Porque dijiste que a veces y después no escuchamos. Ah, sí. A veces el problema del intestino, de que resolvemos el intestino abundante, es que la persona sensible no se da cuenta de su potencial, que es bueno escuchando, que es bueno resolviendo problemas, porque quizás también estuvo en un hogar disfuncional y ya en verdad que sabe hacer las cosas, solo le falta como organizarse, hablar bien, aprender un poco de liderazgo, encontrar cualquier habilidad que pueda ayudar a sus hermanos, Eso, a las otras eso personas. va tanto más allá de la digestión en sí y de la alimentación. Son tantas cosas que ahí se juntan. ¿Qué has visto tú que es más importante en general para que sanen las personas? Como, ¿qué lugar tiene la alimentación realmente? ¿Qué lugar tiene el desarrollo personal y sí, el trabajo emocional? Yo creo que lo más importante es que cuando tú te vuelves a pegar a Dios, el trabajo emocional y el trabajo espiritual se vuelve más fácil, porque la oración, la palabra, tiene poder. Entonces cuando en vez de pedirle a Dios, Diosito, dame dinero, le dices a Dios, permíteme servir mejor, Uh -huh. permíteme explotar todo mi potencial, Uh -huh. y de pronto suceden cosas, te invitan a un seminario, o sea, ahí las cosas empiezan a suceder, Dios manda sus barcas y el que se sube, el que no, no, otros no la pueden ver. Sí, Entonces empieza a hay que hacerlo transformar la también, parte ¿cierto? emocional. A veces pasan Claro, las oportunidades, sí, hay que hacerlos también. efectivamente. Entonces yo he visto que la comida será, hay casos y hay casos, hay gente que es muy golosa, hay gente que sí es demasiado Uh -huh. golosa, ¿no es cierto? Pero hay gente que la comida, yo por lo general digo que es un 30-35% exagerado. Lo demás es tu postura, cómo utilizas esa sensibilidad Bien, para crear una vida que te permita sanar. bien. Cómo creo una, o sea, porque la sensibilidad no es solo para absorberte las emociones y que se te vayan a la panza. La sensibilidad es un don divino, un don de Dios que te permite influenciar también en la materia. Si la materia te influencia, te hace ir corriendo al baño o te estriñe, quiere decir que tú también puedes influenciar en la materia para crear una vida bonita, una Crear vida que te permita. una vida que te pueda sanar. Esa frase me encanta. Esa sí que me Sí. la voy a llevar. ¿Qué dirías, qué dirías que a las, o sea, qué dirías a las personas que están ahí ahora con muchos síntomas digestivos, tal vez desde hace meses, tal vez desde hace años, no saben qué hacer y probaron de todo? Eso seguro que también te llegan siempre, probaron de todo. Creo que ¿Qué dirían? lo más importante y lo que en verdad te permite tener un resultado sostenible es ahorrarte tiempo, Uh -huh, errores, uh -huh, energía, uh -huh. dolores de cabeza, dinero, contratando a alguien que ya pasó eso por ti. Sí. Esto sucede en las mejores empresas del mundo. Dicen, usted está generando más dinero, ayúdenme a mi empresa, yo le pago, ayúdenme. Entonces, yo creo que tener un mentor o una mentora, en este caso como tú, Linda, yo hubiese querido una Linda que con tu suavidad me diga, sí, Robert, mira, tienes que gestionar tus emociones, tienes que Tal organizarte. vez algo va Yo mal. hubiese necesitado algo así, ¿me explico? Me hubiese ahorrado, o sea, si tuviese, digamos que te hubiese conocido antes, creo que tenemos la misma edad casi, entonces creo que no hubiese sido posible, pero hipotéticamente, si yo volvería a empezar, lo primero que haría es entrar no a un curso tuyo, al más pequeño, entraría a tu mentoría, o sea, no sé de dónde sacaría,
pediría prestado, haría lo que tenga que hacer Pero para que Linda me pueda es esa coachar. decisión nuevamente, no con un ojo llorando y ojalá eso me va a sanar, sino que eso me va a sanar porque esas Sí. personas han estado donde yo he estado. Y Exacto, ahí, sé que me ahorraría tiempo, dinero, errores, porque sé que tú quizás ya probaste la dieta paleo, sé que sí, quizás ya te hiciste vegetariana, sé que quizás te hiciste vegana, sé que quizás implementaste la dieta keto, o sea, sé que tú ya tienes esa curva de experiencia y que si yo empiezo a sumar el tiempo, los daños, las complicaciones, digo, no voy a esperar a complicarme para decirte linda ahora sí, entonces yo creo que y en todo aspecto de nuestra vida, el humano ayuda al humano, tener a Dios presente y a veces Dios pone ángeles como tú para que nos puedan guiar y nos puedan llevar más rápido. sí, pero tú lo mismo. No, Robert, muchísimas gracias por el live, Gracias a por ti. tantos consejos. Yo espero que o hacemos una tercera parte del live o nos vemos en Amén, que algún sea. momento en Ecuador. ¿Dónde estás ubicado tú? Bueno, ahora estoy en Ecuador, sí. ¿En Estoy Ecuador, por en Quito? acá. Yo vivo en la costa, soy más de clima cálido. En Ya, la que playa, en la bueno. costa. Como que Ahí, la digestión se calienta más ahí también. buenísimo. No, me encanta. Ahí hagamos Cuando otro. quieras venir, bienvenida. Acá tienes las puertas abiertas. Oh, Te gracias esperamos. igualmente a ti. No, ya, Robert, así lo dejaría y te doy las gracias también para las A personas ti, porque muchas sé que gracias, mi bella. hubieron demasiados tips increíbles y tú como testimonio, eso nunca lo he tenido un testimonio de una persona que ya nació con síntomas porque no lo veo con tanta frecuencia. Siempre pasa que los pacientes tienen síntomas en algún Sí, momento en su punto. vida empieza, pero rara vez alguien nace ya con eso. Entonces, tener este testimonio de tu parte, que igual lograste salir adelante tomando aire control, es todo. Así que ya Gracias, en mi el bella. último live, las personas después volvieron a verlo, incluso meses y meses después de que lo tuvimos. Así que sé que aquí va a ser lo mismo seguramente. Wow, qué belleza. Y es que siempre tus aportes, lo que tú nos brindas, y sobre todo, yo admito que mi vida es un poco más dura. Yo soy un poco más estricto. A mí me gusta fuerte, a mí me gusta duro, pero en cambio tú tienes esa suavidad. Entonces, digo, Dios no da excusas. El que quiere un poco más suavecito, ¿Cierto? el que quiere tu ¿Cierto? dulzura y el que le Hay guste para echarte, cualquier hay cosa para que todos. necesites, buena Claro, combinación también. Bueno, que mi gracias, bella. Robert. Haz un Que besote, ha estés bien. sido un Un placer, gran sí. abrazo. Diosito te bendiga. Chao, chao, mi bella. Chao. Gracias por invitarme.